Hola Julio, pues me da mucho gusto saludarte, también saludar al público que amablemente nos escucha y agradecerte a ti, al público y al equipo de producción este espacio que para mí verdaderamente es muy significativo y es muy significativo por dos cosas, porque permite una enorme libertad de reflexión, de especulación con bases, un análisis que pretende ser riguroso, serio, pero que tiene también algunos elementos de eso de la malicia, de la creatividad que yo procuro que caractericen mi trabajo. Agradecer mucho al equipo de producción, Isaac Rosales, a los demás, a todo el equipo que hace posible esta colaboración semanal de los miércoles, mi querido Julio. Y creo que bueno, pues vamos al tema y el tema no hay otro que pues este asunto de la crisis política en Sinaloa. Y me parece que aquí es muy importante volver al principio, a lo elemental, a preguntas que pueden resultar clave para entender la trama de la crisis política en Sinaloa. Lo primero que hay que preguntar, Julio, pues es a quién beneficia, ¿no? ¿A quién benefició el secuestro transfronterizo del Mayo Zambada? Para responder esta pregunta hay que recordar el contexto en que ocurrieron esos hechos. Solo unos días antes, Terry Cole, jefe de la CIA, afirmó que uno de los principales objetivos de su gestión era aniquilar, así lo dijo, aniquilar al cártel de Sinaloa. Otra importante coordenada temporal de lo ocurrido el 25 de julio del 2024 es que nos encontrábamos en el umbral del segundo gobierno de la Cuarta Transformación. Quizá algunos expertos en la geopolítica de Latinoamérica, operando desde los sótanos del Departamento de Estado en Washington, hicieron el cálculo de que la crisis de seguridad, que de manera inevitable derivaría en una crisis política, iba a extenderse por todo el país. Imaginemos las consecuencias, lo que pudo ocurrir si no se contiene, si no se logra contener la guerra intestina del cártel de Sinaloa a la geografía de Culiacán, Mazatlán y algunos otros municipios. Un hecho que nos remite a lo que mi maestro José Agustín llamó la tragicomedia mexicana, pues es el absurdo de que el Mayo Zambada fuera convocado por uno de los chapitos a una reunión para lograr un arreglo entre las fuerzas políticas del Estado, representadas por el gobernador Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, para garantizar el control político, ni más ni menos que el control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mención aparte merece el que el jefe de seguridad del Mayo fuera un mando policiaco. Sobre esto vale la pena recordar que las acusaciones formuladas en contra de Rocha Moya señalan a los jefes policíacos de su gobierno, algunos de los jefes policíacos de su gobierno encargados de garantizar las operaciones del cártel de Sinaloa. Otro par de preguntas, mi querido Julio. ¿Qué buscaba Rocha Moya con su impestivo regreso a la gobernatura? ¿El fuero ante el curso que han tomado las investigaciones del homicidio de Melesio Cuen? ¿El control de la designación de su sucesor en el gobierno frente a las futuras elecciones? Vale preguntar también si fue impulsado, quizá hasta obligado, en su intento por regresar al gobierno por las fuerzas fácticas, perdón, del crimen organizado que se extienden en Sinaloa y que es un hecho, tienen un papel protagónico en el escenario político de la entidad, perdón. Hay que decir que resulta paradójico el hecho de que las organizaciones empresariales del Estado hoy se muestren beligerantes y reclamen la paz, cuando en su momento el desarrollo económico del narcotráfico, que incluyó el lavado de dinero, benefició a muchos sectores de la economía formal en Sinaloa. Habrá que cuestionar la añoranza de estos grupos de la calma perdida después del secuestro del Mayo, o antes del secuestro del Mayo, perdón, de los tiempos en que floreció el negocio del fentanilo al amparo de lo que en los hechos fue una paz narca, luego de que el cártel de Sinaloa reformulara su modelo de negocio encaminándolo a la producción y exportación masiva de fentanilo.
Otro ámbito en el que caben muchas preguntas es el de las cartas que en su defensa ha presentado el Mayo Zambada. En una de esas cartas, sin duda elaboradas por su equipo de abogados, el Mayo argumenta que el Estado mexicano está obligado a responder ante la injerencia de Estados Unidos en la realización de un secuestro transfronterizo. El antecedente de lo ocurrido y que en los hechos derivó en un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México fue el caso Álvarez Machain. A Álvarez Machain se le acusó de mantener con vida al agente de la DEA, Kiki Camarena, mientras era torturado. El caso Camarena marcó una nueva etapa en cuanto al tratamiento del narcotráfico como un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. También vale la pena preguntarse sobre lo que hubiera ocurrido de no responder y actuar en consecuencia por parte de la presidenta Sheinbaum y Morena ante el albazo de Rocha Moya. En los hechos se sofocó el fuego de una crisis política mayor. Se evitó lo que pudo llegar a una lamentable intervención en México de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en contra de los narcopolíticos y el narcoterrorismo. Esto nos lleva a una pregunta crucial, mi querido Julio, público que nos escucha. ¿Qué tal si miramos lo ocurrido en Sinaloa desde la óptica de lo que parece evidente, la utilización de las organizaciones del crimen organizado para fines políticos? Revisemos algunos hechos que fortalecen esta hipótesis. La decisión de la eliminación del cártel de Sinaloa por la DEA, la pugna que existía después de la captura y sentencia del Chapo Guzmán al interior de la organización y su capitalización, con el secuestro del Mayo Zambada. Los beneficios obtenidos por los chapitos y sus familiares como testigos protegidos es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta. Y además, pues el desarrollo de esta trama de desestabilización política que afectó al gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque esa afectación pudo ser todavía mayor. Para concluir, habrá que preguntarse sobre el futuro para Sinaloa, lo que representan en ese futuro el sensible tema de la seguridad, la relación con el gobierno de Estados Unidos y la acción de las agencias de inteligencia y los grupos criminales en México. Hoy hay un nuevo gobierno en Sinaloa, es cierto. También una candidatura de Morena para ocupar la gobernatura de cara a un proceso electoral que se celebra ya en medio de una crisis política. Si el proceso de transformación y la construcción de una auténtica democracia en Sinaloa es posible, habrá que imponerse a la oscura vinculación del poder político, el poder económico y el poder fáctico del crimen organizado en esa entidad. Una última pregunta, ¿será esto posible? Una pregunta a la que hay que responder mirando lo que ocurre en Baja California, en Tamaulipas y Sonora, donde desde hace décadas la realidad política está contaminada por lo criminal, mi querido Julio. Y bueno, pues obviamente tengo reservado un postrecito que es una lectura muy interesante de una novela que aquí les presento, Lágrimas de Luz, de Rafael Marín, publicada por el Fondo de Cultura Económica, una novela de ciencia ficción española que reflexiona sobre todo sobre el ámbito del ser, sobre lo que puede ocurrir con un poeta instalado en la corporación, que es ni más ni menos que una gran empresa militar que se asienta en la tierra con fines colonialistas de todo el espacio. Una novela muy singular que nos lleva a reflexiones profundamente filosóficas, como ocurre con lo mejor de la ciencia ficción. Julio, pero pues por hoy me despido. Un saludo para el público que nos ha escuchado, también para ti, y nos encontramos la próxima semana.